¿Qué tal, amigos radioescuchas de Radio M12 a través de Radio WAP? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy Antonio Sánchez Ballinas, coordinador del programa que está hecho especialmente para usted desde las instalaciones de nuestra Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy, estimados amigos, vamos a tratar un tema que pueda parecer un poco incómodo para muchos que son seguidores completamente del presidente Andrés Manuel López Obrador y que para otros pueda también ser un tanto incómodo para diferentes sectores que han luchado o que luchan dentro de nuestra sociedad mexicana. Estamos hablando de que hoy vamos a tocar el tema de Andrés Manuel. ¿Qué es Andrés Manuel? Un hombre de izquierda, un hombre de centro, un hombre de ultra izquierda o de derecha. ¿Dónde está situado, dónde está parado Andrés Manuel López Obrador en digamos, en estas posturas que generalmente se utilizan para dar contenido o para dar una idea de cuáles son las posturas políticas que los agentes políticos asumen en su actuar? El día de hoy vamos a intentar descifrar exactamente dónde está parado nuestro presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, para asumir el tema está con nosotros nuestro compañero Marco Álvarez. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, compañeros, y a todo el auditorio aquí listos para el tema de hoy. Y también está conmigo de Guerrilla Digital y saludo con mucho afecto a nuestro compañero Francisco Soto. ¿Cómo estás, Paco? Bien, compañero, gracias, todo bien. Un abrazo al auditorio. Perfecto, pues vamos a iniciar. Estamos hablando de que el partido que lleva a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, el partido Morena, no se sabe bien a bien si es un partido político estrictamente hablando o si es por decirlo de alguna manera, una agrupación ciudadana de izquierda, de derecha, de centro, de dónde está parado, debido a su conformación desde el principio. Andrés Manuel López Obrador reunió en este partido a gente de izquierda, como a gente de derecha, como a gente de centro, y no sabemos efectivamente hacia dónde va. En este proceso, el planteamiento de la Cuarta Transformación fue sufriendo cambios, muchos cambios que Marco Álvarez tiene muy presentes y que de alguna manera fueron laxando su postura ante lo que se conocía la mafia del poder y ante lo que conocimos siempre como una dictadura política dentro de nuestro país, donde se cosían los grandes negocios, donde se llevaban a cabo las grandes tranzas y donde personajes tan nefastos como Felipe Calderón, como Ernesto Zedillo, como Peña Nieto, similares y conexos con sus propios partidos, el PRI y el PAN, y los demás que le acompañan, los partidos satélites, se daban gusto repartiéndose el erario de nuestro país, haciendo jugosos negocios de lo que era nuestro país. Ante esa situación, el partido de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tenían una postura bastante radical al respecto. Sin embargo, esta fue laxándose poco a poco y así llegó a la presidencia. Y el día de hoy encontramos un gobierno que en su seno tiene diversas posturas que indiscutiblemente se encuentran, se enfrentan y van definiendo el rumbo de nuestro país. ¿Hacia dónde está, pues, el presidente de la República? ¿Está en el centro? ¿Está en la izquierda? ¿Está en la derecha? ¿Cuál es la situación? Vamos a iniciar. Marco Álvarez, te escucho. Pues bueno, es un tema que hemos venido tocando desde hace un buen tiempo y creo que lo primero que salta a la vista es de que sí vale la pena siempre cuestionar las verdades absolutas que a veces nos comemos, ¿no? Todo mundo damos por hecho verdades absolutas por ejemplo, en torno a Morena. Yo voy a señalar algunas que hemos venido desarrollando durante el programa también, y que realmente ahorita vemos todo lo que está pasando. O sea, es hasta un poco grotesco y pues no deja de ser cómico y trágico a la vez, de cómo hay personas o sea, como que parece que se asustaran o parece que se sorprendían de lo que está pasando en Morena, cuando en realidad pues de verdad es de lo más natural lo que estamos viendo. Y bueno, pero digamos, tú hacías un recuento más o menos
de todo ese, digamos, pues ese trayecto que siguió Morena en poco tiempo. Entonces hay yo creo que varias falacias que, así como nos contaba el PRI, muchas falacias, ¿no? De la unidad nacional y de que pues el partido único era para la estabilidad lo necesario para el país y para el progreso. Pues digamos, también en la llamada, la autollamada cuarta transformación, ha construido desde su inicio, y Andrés Manuel a la cabeza, ha construido algunas verdades, yo le pondría entre comillas, como que damos por hechas, ¿no? Por ejemplo, esa cuestión de que hacía falta un giro, o sea, para ampliar, dicen que para ampliar el espectro y poder ganar las elecciones hacía falta un giro programático, y ese giro programático pues sí se dio. O sea, yo siempre he hecho, creo que valdría la pena volver a hacer incluso algún programa para hacer la comparación del proyecto alternativo de Nación con lo que presentó Alfonso Romo como coordinador del proyecto 18, y hay una serie de asuntos ahí que son un giro, ¿no? Y entonces, y digamos, eso no salió nada más de la cabeza de Andrés Manuel, sino que aquí es otra de las falacias que nos han contado, de que dicen que en Morena hay de todo, ¿no? Dicen, hay una trampa que yo creo que existe ahí, porque efectivamente te puedes encontrar gente muy de derecha, incluso gente que estuvo en el Yunque, como Manuel Espino, como es Germán Martínez, que estuvieron en la ultraderecha, o que están, quizás nadie sabe qué pasó ahí, ¿no? Si siguen en el Yunque o qué, o ya es la parte morena del Yunque, o en la parte yunquista de Morena, o no sabemos qué pasó ahí, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que efectivamente en la apariencia vemos que hay como muchas posturas, ¿no? Y todo el mundo se queda hasta ahí, y todo el mundo dice, pues es que hay muchas contradicciones en la 4T, de gente de izquierda y gente hasta de derecha, ¿no? Sí, pero aquí el problemita, y lo que me extraña, que muchos de los teóricos de la ciencia política o incluso de la historia no analicen el problema de la dirección del movimiento. O sea, y aquí sí ya puede, porque la Revolución Mexicana efectivamente pues la hicieron campesinos, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que como proceso histórico no llevara una tendencia hacia la consolidación de un Estado burgués, ¿no? De un capitalismo nacional. Entonces, igual acá, yo por eso digo que hay muchos de los intelectuales en la actualidad como que olvidan su papel de intelectuales y se quedan nada más en ser como aplaudidores del nuevo jefe, ¿no? De los nuevos jefes, porque ahí viene el problema precisamente de la dirección. Y aquí yo preguntaría, para todo esto que presentó, ya incluso del hecho de que Alfonso Romo haya presentado el proyecto 18, ya habla de que se le estaba dando el poder a otro sector, a un sector más de derecha, para definir, ¿no?, muchos de los problemas, incluso programáticos. A nivel de operación política, también nos dicen otra falacia, nos han contado mucho desde hace mucho tiempo en Morena, nos dicen que se hicieron, o sea, nos dicen que se hicieron alianzas amplias, pero ese es un eufemismo, ¿no? Una cosa es hacer alianza y otra cosa es hacer una entrega del partido. Aquí lo que hubo fue entrega del partido a personajes que vienen de las oligarquías locales y de la oligarquía nacional, a ser los jefes políticos, y entonces, bueno, pues obviamente aquí los jefes políticos, digamos, fueron haciendo en todo el territorio nacional los que realmente fueron haciendo el partido de Morena, ¿no? A nivel operativo. Y ahorita por eso digo que esa es otra de las falacias que nos cuentan, ¿no? Que se hicieron grandes por la necesidad de ganar, tuvimos que hacer concesiones programáticas que incluso a veces ni siquiera las reconocen tanto. Hay personas que piensan que sigue siendo el proyecto alternativo de Nación originalmente, y no es así, ¿no? Entonces ni siquiera, hay gente que ni siquiera lo registra eso, ¿no? Gente de Morena que ni siquiera registra ese giro que se dio. Y aparte dicen que era una necesidad de hacer un montón de alianzas. Bueno, una cosa es hacer alianzas y otra cosa es entregarle el partido a una serie de personajes, como aquí bueno, ya los hemos mencionado muchos, y pues nada más para muestra quién está de gobernador, ¿no? Aquí en Puebla, ¿no? O sea, y ese es uno, digamos, ese es como el virrey, o mejor dicho, como el gobernador también de Morena, pero también hay otros personajes que están vinculados con grupos de poder de las oligarquías anteriores. Entonces a mí me parece que lo que estamos viendo, incluso lo que se está viendo ahorita en Morena, es me parece toda una muestra, una síntesis muy
perfecta de lo que está pasando en este proceso, ¿no? ¿Cómo es posible que los dos gallos, los dos grandes gallos de a la dirigencia de Morena sean un cuate como Porfirio Muñoz Ledo y un cuate como Mario Delgado, y en torno a esos, ahí va la izquierda? Estamos repitiendo eso, la que se decía izquierda revolucionaria, la izquierda de movimientos sociales, la izquierda más radical, van a la saga, ¿no? Y pues, da tristeza ver que en Morena, pues ya muchos personajes de izquierda se pronuncian, ¿no? Es que Mario Delgado no debe llegar porque es un narco y que no sé cuándo, y es que Porfirio Muñoz Ledo no debe llegar. Entonces, realmente eso nos da una muestra de todo este proceso que culmina en algo muy lógico de lo que estamos viendo, que se empodera a grupos viejos y pues ya la gente piensa que la gente incluso de las bases de Morena, pues sabemos que están bajo la dirección. Yo insisto en que ese es un problema que debemos analizar. Sí, es muy pluriclasista, podríamos decir, de composición, pero ¿quién lleva la dirección? ¿Quién manda? ¿Quién establece lo que realmente se está haciendo en el país? ¿La gente de izquierda? ¿Realmente pensamos que la gente de izquierda fue a negociar el TEMEC? ¿La gente de izquierda está negociando con los grandes capitalistas de México? ¿La gente de izquierda está haciendo el diseño digamos, de la Guardia Nacional, etcétera? No es cierto. O sea, yo sostengo que la dirección se la fueron dando y se fue apropiando un sector de la oligarquía vieja, y claro, los que ponen la cara pues son la carne de cañón, ¿no? Los militantes de Morena, pues uno que otro hay que se dicen gobiernos dicen que de izquierda, como aquí en el municipio de Puebla, y así cosas que, bueno, por ahí va mi análisis, ¿no? Sería preocupante que Mario Delgado llegara a la presidenta de Morena, a la presidencia de Morena. Bueno, no sería extraño, pero sí sería preocupante. Quizás estarían definiendo algunas cosas, puesto que no olvidemos que él respaldó al PRI para que pudiese llevar la mesa directiva en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, un hombre que respalda al PRI, a la dirección de Morena, raro. Marco, perdón, Francisco, ¿cómo ves la situación? Pues la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que plantea el compañero Marco. La crítica es real y es necesaria porque sí estamos viendo como un desfase muy notorio de el proyecto original, por así decirlo, ¿no? El proyecto pensado al principio de la construcción de Morena con lo que está sucediendo actualmente. Pero también creo que no hay que idealizar el proceso. O sea, tendemos mucho también a querer sacarle virtud o sacar virtud de la nada, ¿no? O sea, el proceso del arribo de Morena y de Andrés Manuel López Obrador al poder y luego ya su establecimiento como gobierno, pues claro que va a marcar una gran diferencia. Una cosa es lo que tú puedes proyectar idealmente y otra cosa es ya gobernando, pues lo que vas a poder realmente rescatar de ese proyecto original, ¿no? Porque ya a nivel gobierno, a nivel choque de fuerzas, pues ya la cosa cambia mucho, ¿no? Entonces, primero que nada, yo creo que valdría la pena hacer como varias distinciones. Por ejemplo, una cosa es el partido, otra cosa es la 4T, ¿no? O sea, en la praxis, en lo real. Otra cosa es, por ejemplo, el partido a nivel nacional y otra cosa, o al menos las dirigencias y las cúpulas, y otra cosa los partidos locales, o sea, Morena locales, es otra situación. Las Y bases. las bases es otro asunto totalmente diferente. Y obviamente otra cosa es el obradorismo y obviamente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita estamos viendo que hay una gran distancia entre el partido, o al menos grandes sectores del partido, y obviamente el presidente, ¿no? A tal punto de que pues él prácticamente se ha estado aislando del proceso de dirigencia y lo ha tenido que dejar en manos de caudillos y del INE, ¿no? Que obviamente medra con la división, produce división y se aprovecha de las divisiones ya existentes, de los choques entre estos caudillos y para pues, debilitar al partido, ¿no? Entonces, yo creo que esas distinciones son necesarias porque, por ejemplo, para entender qué es la 4T, pues
yo decía, bueno, basta con la simple observación de los acontecimientos, pero la realidad es que los acontecimientos, pues muchos demuestran pues, la ausencia de esta 4T, pero a lo mejor al nivel de las bases sí se puede ver esa 4T, a lo mejor al nivel de ciertos movimientos, ¿no? Del obradorismo y del gobierno sí se podría ver la 4T, pero la verdad es que aún está en el tintero. La 4T es, dicen muchos, es una invención de Pigmeno Ibarra, pero la realidad es que sí es un proyecto de nación. Lo que pasa es que todavía está en un proceso, primero que nada está en un proceso de construcción, pero se supone que ya está definido, ¿no? En los documentos, en la Escuela de Formación Política ya te hablan de lo que es teóricamente la 4T. Entonces, para entenderla, pues te tenías que aventar todos esos cursos que plantea la Escuela de Formación Política de Morena, ¿no? Que es ahí donde supuestamente reside teóricamente la 4T. Y ahí te vas dando cuenta, pues que obviamente se desvincula totalmente de lo que está sucediendo, ¿no? Y ya a nivel de partido de la dirigencia nacional, pues obviamente es una cosa ya, un mamotreto ahí muy feo, porque estamos viendo pues estas luchas tribales, ¿no? Entonces está la banda de Muñoz Ledo, la banda de Delgado, la banda de Jade Cole, la banda de todo mundo, ¿no? Hay otra cosa además, diferente distinción, pues son los fundadores de Morena, ¿no? Que allá andan, nadie los pela, o algunos están en gobierno, algunos están haciendo corajes ahí en redes sociales, otros están haciendo corajes en sus escritorios. Entonces es como que todo está muy, muy atomizado, como que no hay esa conjunción que uno esperaría de un proyecto, pero pues también yo siento que el examen de la 4T todavía sería muy, muy apresurado. Pero Falta bueno, ver entonces, desde tu falta ver perspectiva, muchas cosas. hiciste un análisis bastante interesante, seccionaste adecuadamente, considero yo, lo que estás viendo de lo que es toda esta cuarta transformación, incluyendo a Morena, a diversos actores políticos dentro de esta cuarta transformación, y vamos a platicar al respecto, pero vamos a un corte, compañeros, ¿qué les parece? Vamos a un corte, estimados amigos, y regresamos. Ya estamos de regreso, estimados amigos, y bueno, antes de ir al corte, nuestro compañero Francisco estaba planteando que habría que observar los diferentes actores en esta cuarta transformación, Marco, y que no podemos hacer un análisis total sin concretar cada aspecto que él está mencionando. No podríamos meter en un mismo cajón a la base, a las diferentes tribus, al presidente y, en última instancia, al mismo gobierno que ya está funcionando. ¿Cuál te gustaría abordar de entrada, Marco? Si me permites, considero adecuada esta forma de seccionar la cuarta transformación. ¿Qué te parece? Los gobiernos locales, ¿dónde están parados? Podríamos pensar en Baja California, podríamos pensar, por ejemplo, en Chiapas, con el señor Rutilio, que sigue reprimiendo a los campesinos en Chiapas. Podríamos pensar en Puebla, con el señor Barbosa, que se preocupa más por estar haciendo ajuste de cuentas que por el bienestar de la ciudadanía, que se acaba de enterar de las grandes broncas que hay en el Estado, el señor, después de un rato estar sentado en la silla. Y podríamos hablar justamente también de las bases de las que está planteando Francisco en todo este jaleo, Marco. Bueno, lo que pasa es que aquí, obviamente, habría que ver en qué nivel lo estamos analizando o metodológicamente, digamos, a qué llevamos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que de algún modo, cuando hacemos el análisis social, tenemos que ir, y en todo conocimiento, tenemos que ir por partes, tenemos que ir clasificando, tenemos que ir aislando ciertos elementos, pero también llega un momento, y que yo creo que, y voy a insistir en eso, creo que está faltando en el análisis de la 4T, precisamente, cuando tú lo ves también como una totalidad, ¿no? Entonces yo más bien por eso creo que también es importante no dejar de lado eso. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo te voy a poner el ejemplo del PRD, ¿no? Debería ser una totalidad concreta, no una totalidad en abstracto, ¿no? Porque si la hacemos en abstracto, sí, estoy muy de acuerdo contigo en que verdaderamente entonces la 4T no es la 4T, el partido de Morena no es un partido de izquierda, ni mucho menos, ni siquiera progresista, podríamos decir, en abstracto. Pero
esta totalidad en términos concretos, Marco? No creo que, bueno, lo que pasa es que en lo abstracto y lo concreto pues, tampoco está desligado, ¿no? Entonces, si por ejemplo llegamos, si tú me demuestras que hay un gobierno de izquierda en cualquiera de los estados, claro que yo podría decir acá, entonces mi totalidad, mi conclusión general, pues me está fallando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entonces ahí de veras se están, el pueblo está tomando las riendas y está haciendo pedazos las lógicas de las oligarquías locales, cosa que no está pasando en ningún lugar, ¿no? Ni Entonces, Veracruz, ni Chiapas, ni ni Puebla, Veracruz, ni ni Baja Chiapas, e California incluso, están tendiendo a ¿no? la izquierda, ni siquiera al progresismo, ni No, siquiera no, son bueno, gobiernos. es que es a lo que voy, o sea, y ese es otro de los conceptos, la apariencia y la esencia. O sea, en apariencia tú puedes decir, pues ahí está Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en apariencia puedes decir, está Claudia Sheinbaum, que tiene, pues hay una visión supuestamente más de izquierda, etcétera, pero entonces tú cuando haces el análisis de por qué alguien en la seguridad, está, como alguien como García Harfuch, por ejemplo, ¿quién metió a García Harfuch, no? ¿Por qué es tan importante el rol? Ah, pues porque hay una generalidad y porque hay unas fuerzas que llevan, ¿no? Que como que agrupan todo, como que se chupan todo el movimiento, que ese es el problema, ¿no? Muchas veces hablamos de las bases sociales de Morena, pero las bases sociales de Morena no toman ninguna decisión. O sea, podríamos hablar de las heroicas bases sociales, incluso yo por eso decía del PRD, o sea, yo por eso te decía de defendiendo un poco la metodología que estoy aplicando, tratar de verlo como totalidad, pues lo mismo en el PRD, podríamos decir, la base era heroica, ¿no? Y tan heroica y tan comprometida que más de 600 muertos hubo en pocos años, ¿no? Entonces, pero el problema de la dirección, esa es a lo que muchos intelectuales no quieren ver, ¿quién dirige? Y entonces sí llega un momento en que todas esas bases, toda esa buena voluntad, toda esa buena fe, que yo estoy de acuerdo en que mucha gente de Morena tiene buena fe, que confía, que tiene buena voluntad, pero le está faltando al pueblo malicia también para decir hacia dónde nos llevan, quién está decidiendo realmente aquí en Morena, o realmente es Andrés Manuel. Yo haría esa pregunta, que la gente se la tiene que hacer como pueblo, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Realmente Andrés Manuel es el que está gobernando y tomando todas las decisiones? ¿En serio? O sea, él se le ocurrió el TEMEC, él se le ocurrió el transísmico, él se le ocurrió todo el desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, por eso yo digo, a ustedes a lo mejor en Morena nos cuesta porque también yo insisto en que hasta ya nos creemos mucho de lo que nos dice Morena, ¿no? De su narrativa, pero hagamos un análisis también un poquito hacia atrás y con el PRD ya no nos va a costar tanto verlo, ¿no? Porque ahí había mucho trabajo de base, incluso tenía mejores cuadros, el PRD tenía mejores cuadros que lo que tiene Morena. Ya en Morena quedaron una bola de oportunistas, pero sí había cuadros que venían de la lucha campesina, de la lucha Los sindical, mataron, ¿no? incluso de los grupos armados, ¿no? Entonces, pero y había una gran base social que efectivamente estaba haciendo un trabajo muy bueno de denuncia, de formación política, etcétera. Pero el problema es a lo que voy yo, como totalidad, ese proceso, ahora sí que quién se lo apropia, pues acaba siendo una parte de la oligarquía, esos grupos que ni siquiera son, que las tribus, ¿no? O sea, porque yo también no estoy muy a favor de ese concepto de las tribus, ¿no? Como si en la derecha no hubiera tribus, ¿no? O sea, como que siempre la izquierda es los tribus, ¿no? Son los como los salvajes, los de izquierda, ¿no? La derecha pues también tiene sus tribus, ¿no? Pero Pero el problema no es ese. justamente eso estamos delimitando. Si estamos en un gobierno de derecha o A si eso voy. estamos en un Bueno, gobierno de te doy izquierda. mi conclusión. Así yo insisto en que así como en el PRD hubo tribus, eso era la apariencia. La esencia es de que el proceso en su conjunto se lo estaba apropiando una parte de la oligarquía en el poder, pues para transmutar y para poder seguir en el poder. Es exactamente lo mismo que yo veo que está pasando en Morena, que puede haber 2 o 3 tribus, pero realmente por qué van, incluso tú analiza por qué Mario Delgado va con determinados periodistas, ¿no? ¿No? Y también Jay Kolponevsky va con López Dóriga. ¿Y por qué Gibran estaba en Televisa, en Foro TV? ¿Y por qué? O sea, si hacemos un análisis, realmente no hay esos son los títeres, ¿no? Pero este es el problema, que nosotros en Morena no podemos seguir diciendo, ay, pues, ¿cuál títere es el mejor y el más combativo? No, el problema es que todo el proceso en su conjunto se lo está apropiando una parte de esa oligarquía, ¿no? Incluso al margen, yo diría,
de Andrés Manuel, ¿no? Pero bueno, por ahí la dejo ahorita. Estamos viendo, por ejemplo, que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se han dado tantas concesiones, ¿no? Han sido como unas 15, 20 concesiones, si no estoy mal informado, mientras que en los gobiernos anteriores se suman una cantidad de casi 2.500 concesiones. Y el gobierno de Andrés Manuel, para la cuestión de la minería y de exploración de tierras, pues casi entregaron el 10% del territorio nacional los otros gobiernos. Este no lo ha hecho. ¿Eso no significaría un pequeño avance? ¿En qué sentido sería este avance? ¿Cómo meteríamos este avance dentro de esta concepción, esta crítica que estamos armando? Francisco y Marco, no sé, para los dos la pregunta, ¿dónde encajaría este avance, esta reducción tan drástica de las concesiones y de alguna manera, bueno, comparándolas obviamente con los gobiernos anteriores? ¿Eso no lo ubica como progresista? Yo pienso que como izquierda, ¿no? Porque como izquierda, no sé si los países de izquierda no dan concesiones, claro que las dan, pero bajo otros términos, es lo que yo puedo entender. Y el beneficio es para el pueblo como tal, de manera estricta, hablando de un régimen de izquierda verdadero. Pero ¿significa algo esta comparación en términos de entrega de concesiones para ustedes para calificar a dónde está parado este gobierno? Yo creo que sí, porque, bueno, pero primero responder el planteamiento original, que no lo llegué a responder, que era si Andrés Manuel se marcaba, su proyecto se marcaba en la izquierda, derecha o en el centro. Pareciera ser que la definición sería, o más común que yo he llegado a escuchar, es que se ubica en el centro. Pero yo digo que no, porque, a ver, el centro es una mamarrachada inventada por el PAN. O sea, el PAN, para justificarse ideológicamente e intentar deslindarse de las expresiones más extremas de la derecha, pues se inventó esto de que eran centro-derecha, ¿no? O sea, en México, ¿no? Y obviamente a nivel teórico, pues sí existe izquierda, derecha, centro, que bueno, obviamente ya en la práctica es una cosa muy confusa. Pero eso lo inventó el PAN. Entonces, pues simplemente el centro entonces significaba una derecha que no se atrevía a decir su nombre, pero en realidad eran planteamientos absolutamente derechistas. Por eso yo digo que la transición de México no llegó con la llegada de Fox, sino que esa es la gran mentira histórica. O sea, porque no puedes hablar de transición política cuando pasas de derecha pues sí, de derecha a izquierda, según, ¿no? Que era el PRI. Porque a mí me ofende mucho que no sé si ustedes sabían que el PRI va a la reunión, llega a las reuniones nacionales de izquierda mexicana. Imagínense. O sea, izquierda el PRI, bueno, a lo mejor, obviamente, como todo, tiene un sector de izquierda. Pero bueno, como partido, qué insulto. Pero bueno, entonces, el PAN se inventó esto y no puedes hablar de transición cuando pasas de una derecha izquierda a una derecha que dice que es centro. Entonces, no hubo transición. Yo creo que con la llegada de Morena sí hay una transición política porque ahora sí un partido que pinta más para izquierda, aunque obviamente en sus estructuras nucleares hay mucho apropiación o rescate del régimen anterior de muchos personajes, pero entonces yo no lo ubicaría en el centro, lo ubicaría en una en una izquierda, perdón, que llamaría una izquierda mexicana, ¿no? O sea, una izquierda, pues hay un poco sui generis, un poco rara, pero no, centro y derecha no son. Ahora, Ahí hay todo un tema, ¿no? La sí, izquierda, hay un temísima. Hablando, por ejemplo, de la para expresión. tesis. Sí, sí, claro, porque Pero obviamente ya no hablando hablamos de la derecha las izquierda. posiciones, entonces las posiciones ideológicas son de lados, Es son de que, a ver, centro. no es así, no es tan fácil, pero es que para intentar entenderlo, pues ya sabes que asumimos las abstracciones, ¿no? Entonces intentamos abstraer esos fenómenos y quererlos llevar a lugares comunes como centro, izquierda, derecha. A ver, obviamente no es la derecha y la izquierda pues, de la Revolución Francesa, ¿no? Claro. Porque también esa derecha-izquierda estaba bien rara, ¿no? Bueno, entonces, tampoco es la izquierda-derecha global de la Guerra Fría. Este, ya son conceptos ya un poquito anquilosados, pero para la práctica real mexicana, ya conviene empezar a explorar desde nuestros propios signos, porque, a ver, el PRI no era izquierda, no hay izquierda.
pero siempre se llamó izquierda. Siempre se llamó izquierda, pero no era, es más, bueno, no, a lo mejor el PRI revolucionario, el PRI original, etc. Pero de muchísimos años para acá, el PRI dejó de ser izquierda. Y el PAN, pues era totalmente, pues hasta antiideológico, o sea, su derecha, pues respondía solamente a derecha en términos de sus excesos y de sus defectos, pero las virtudes de la izquierda, ya saben, esta cuestión pues manejada, ¿no? Por el Yunque, pues tampoco la llevaba a la práctica, ya ven lo que nos costó esos gobiernos panistas. Entonces, yo creo que es una discusión muy complicada. Ahora, ¿cómo podríamos ver los avances de la 4T? Pues tendríamos que ir pasito a pasito, como tú dices, los pequeños, grandes, o pequeños, pequeños movimientos, ¿no? O mejoras, o no sé cómo llamarlos. Por ejemplo, esto, se dejó atrás o se les cerró el grifo a muchísimos parásitos nacionales, como por ejemplo ciertos grandes medios de comunicación. Ahora el problema es todo ese recurso, que era el famoso chayote, pues sería un mito y sería absurdo decir que ya no lo hay, ¿no? Entonces ahora el tema es a dónde se fue y cuáles son los nuevos medios consentidos del poder. Pero lo que sí es real es que esos actores políticos, económicos de antes, pues ahorita están sufriendo mucho. Ahora, hay otros, por supuesto, que fueron cooptados del régimen anterior y que conformaron al fin y al cabo el proyecto y que han sido recuperados, ¿no? Esta guiño, por ejemplo, hacia el estamento militar, pues es obvio, ¿no? Pero pues porque no te puedes poner en contra del estamento militar, o sea, si tienes en contra de medio mundo, no más falta que te pusieras en contra este guiño también a ciertos sectores empresariales. Tiene cierta practicidad porque no, o sea, tampoco te puedes poner al tú por tú con todos los empresarios. Obviamente necesitarás hacer puentes. Y ahí es donde personajes como Alfonso Romo pues tuvieron su participación, pero también son muy oscuros. Bueno, pero también tenemos que pensar que es un poco más que un guiño, ¿no? La relación empresarial y la relación con el ejército, chambas que tiene el ejército, dinero, gran cantidad de dinero que le está dando al ejército y gran cantidad de dinero que le está entrando a un sector empresarial que ya nos hacen pensar que ya no estamos verdaderamente ante un simple guiño. Vamos a un corte, estimados amigos, y regresamos. Ya estamos de vuelta, estimados amigos. Marco, fíjate que planteaba hace un momento Francisco el hecho de que el PRI no era de izquierda. Eso lo tenemos claro. Es decir, ¿pero qué era el PRI? Podemos decir lo que no era. Si nosotros nos atenemos, la importancia del estudio de la historia nos da las pautas para ir, porque la historia es presente en nuestro, esa historia sigue presente, porque el PRI todavía sigue ahí, jodiendo, por ejemplo, en Zacatecas, ¿no? Está tratando de seguir vendiendo ciertos espacios que son necesarios e importantes para el estado de Zacatecas y para los campesinos de Zacatecas. Pero decimos, desde que hay una revolución traicionada, desde que inicia un gobierno con manchado de sangre, con asesinatos tan crueles como el de Zapata, bajo este criterio, el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón, todo eso ya nos da pauta de saber que no estamos, que el PRI, quien toma las riendas de este país después de la revolución, el PNR y luego el PRI, no son partidos de izquierda, son partidos golpistas, arribistas que llegaron, controlaron el poder después de un proceso revolucionario y pusieron de las suyas. Después viene Cárdenas. Cárdenas que bajo otra lupa, un análisis más económico, sí funda verdaderamente las bases o pone las bases necesarias e importantes para el desarrollo del país, pero que también se hace en términos de lo que es el capitalismo. Es decir, podemos plantear que el PRI ha sido siempre, desde su fundación, un partido de derecha. Es lo que debemos tener claro. No basta decir nada más de izquierda, no son de izquierda. Si no son de izquierda, ¿dónde están? Pues es un partido de derecha. Yo coincido con Paco en que esto de idea del centro y tal son solamente, algunas concepciones que nos permiten decir, pues no soy tan malo, ¿no? O soy el menos malo del partido, del juego. Aquí, mira, yo ando un poco más laxo. Pero la laxitud ante una realidad nacional a veces
no es suficiente para darle salida a las problemáticas que tenemos. Es decir, si el PRI no es de izquierda y que el PAN, para muchos, desde Morín, todo el mundo sabe que el PAN tiene hasta cierto punto, debe su existencia al mismo PRI. Bajo ese criterio, estamos pensando que tanto el PAN y el PRI son la misma cosa, nada más que ahí jugaron un teatrito para plantear que eran cosas distintas, pero en realidad no, una oposición realmente que nunca existió, y eso lo vemos muy claro con la idea que plantea Paco, de que efectivamente con el triunfo de Fox no hubo ningún cambio. Pero Morena, ¿lo podemos meter al mismo saco? ¿Podemos meter al mismo saco así, aquí van estos cuates? ¿O hay ahí ciertos avances, como plantea Francisco? Y si hay ciertos avances, porque no plantearlo así sería también descalificar todos los procesos de lucha, porque López Obrador no tampoco es el único, el presidente no fue el único que logró llegar a la presidencia por sí solo y por su gran talento político, sino que atrás de él hay todo un proceso democrático legal y no legal que empujó a la transformación, que empujó a esta cuarta transformación de alguna manera, pero que no le debe nada ni le pide nada. Entonces Andrés Manuel está ahí gracias no solamente a Morena, está ahí gracias a todo el sector popular que actualmente también sigue exigiendo verdaderos cambios dentro del país. Por eso yo planteo analizar adecuadamente, pensar, más bien argumentar bajo esta perspectiva histórica, realmente dónde está parada la cuarta transformación y realmente a qué responde, porque entonces estaremos pensando que prácticamente la cuarta transformación es otro juego, es otra invención de algunos sectores políticos que manejan este país y que entonces las luchas populares, las movilizaciones sociales, las organizaciones independientes prácticamente no colaboraron en nada para esta transformación o por lo menos para este cambio de partido en esa visión así tan simple y llana, Marco. Sí, pues ojalá todos lo viéramos un poco más como tú dices, ¿no? O sea, del hecho de que este pequeño cambio que ha habido, este poder, como quiera que sea, con toda la discusión que tengamos, poder acceder al poder, ¿no? Cuando menos de manera, o más al gobierno de manera formal, ojalá todos viéramos así, ¿no? Que es que fruto de un montón de luchas que no se ven, de un montón de luchas que fueron, ese es el problema, que ojalá no sean apropiadas en el mal sentido, ¿no? Ojalá fueran reapropiadas, o sea, yo te lo contesto con lo mismo que tú dijiste. O sea, si Andrés Manuel viene de o sea, si aceptamos que todo este triunfo fue gracias a movimientos que no solamente estaban planeando un cambio o pensando en un programa social, ¿no? No solamente estaban pensando en que te dieran en lugar de 10, te dieran 12, ¿no? Sino que estaban pensando en una transformación de un sistema también. Y entonces, bueno, pero por eso yo digo que ahí viene, como no es descalificación, porque muchas veces hay gente que cuando hace una crítica a este gobierno, como que piensan que está uno descalificando a todas las luchas que formaron parte de eso, y no, al contrario, o sea, lo que preocupa precisamente es de que esas luchas no se vayan no se vayan a cooptar y no se vayan a rebajar en sus demandas históricas, ¿no? Porque incluso yo hablaría, ya no hablemos de los grupos guerrilleros, de los grupos del 68, ya no hablemos del agrarismo, del cardenismo, hablemos del simple obradorismo. Y entonces ahí podríamos decir, ¿qué se espera? O sea, el obradorismo, ¿contra qué tiene que, digamos, su práctica, como tú has dicho siempre, el criterio de verdad es lo que va a decir si es antineoliberal o no es antineoliberal? ¿De dónde viene el obradorismo? Ya no hablemos de otros antecedentes. El obradorismo viene precisamente de una lucha contra las reformas estructurales, llamadas reformas estructurales, ¿no? La apropiación, o sea, la privatización de la tierra, la privatización del petróleo, la privatización de la educación, la privatización de la salud, etcétera, etcétera. Entonces, si yo digo, este gobierno tiene que ser consciente o congruente consigo mismo,
Ya no digamos, no, o sea, no es por los demás ni conmigo, porque también hay gente que luego dice, ay, pues quieren que haga lo que ustedes quieran por un berrinche. Con las propuestas que planteó desde un principio, ¿no? De Exactamente, origen. entonces yo es lo que digo, el criterio de verdad ahí es de que haciendo, o sea, haciendo una retroalimentación con sí, con su movimiento mismo del obradorismo, el obradorismo daría, con la base social que tuvo, daría como para plantearse la reversión de ese neoliberalismo, no solamente desde el punto de vista de una frase bonita en la mañanera, sino desde el punto de vista de ya plantearse cosas de otro calado, porque hacen falta, o sea, no es un berrinche de nosotros o que queramos, pues se nos ocurrió, ¿no? Sino que es No, una no, porque lo necesidad. plantearon ellos, lo Si no, planteó Andrés Manuel. exactamente, si no a este país, pues se lo va a seguir cargando, o sea, el capitalismo, o sea, no es de que uno lo quiera ver así, porque uno es malo y nos pegaron de chiquitos y estamos frustrados, o, no sé, no. Se laxó Andrés Manuel López Obrador ante el poder económico, se laxó en relación a las propuestas que tenía para la cuarta transformación. Esa es una realidad. No podemos decir que no. Claro, entonces, sí, yo lo que digo es que también como pueblo, incluso la misma base obradorista, no hace mucho, o sea, si ellos siguen, porque yo he escuchado mucho, incluso hasta en las campañas de los de Morena, siempre dicen, es que hay que acompañar al presidente, ¿no? Bueno, entonces, incluso hasta gente como Taibo lo dijo una vez, ¿no? O sea, que ahorita pues ya se le olvidó y pues ni siquiera es un gran revolucionario Taibo, ¿no? Pero él dijo, ¿no? Que si el pueblo sigue ciegamente a su caudillo, pues vamos derechito, si es que nos lleva al precipicio, pues el pueblo va a ir derechito al precipicio, ¿no? Eso lo dijo alguien de Morena, o sea, un cuate que incluso se dice medio anarco, ni siquiera es así socialista ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que creo que nos tendríamos que desligar, ¿no? O sea, la emocionalidad de la gente que puede decir, yo quiero mucho a Andrés Manuel porque pues el desafuero y me enseñó de esto y nos movilizamos, sí, pero Andrés Manuel no está en una burbuja, también está sujeto a unas presiones de clases sociales, y entonces como pueblo, incluso el pueblo obradorista, tendría que decir, bueno, realmente es nada más lo único que hace falta es acompañarlo en lo que él diga o velar porque este movimiento no se lo vuelva a gandallar la parte más progresista de la burguesía, ¿no? Que es lo que nos ha pasado históricamente, ¿no? Caray, sí, sí, sí. Terrible. Bueno, vamos a ir concluyendo. Insisto en lo primero que pregunté desde el principio, compañeros, considerando el terrible gobierno que tenemos en Puebla, es una realidad. Lo terrible que está pasando con Morena en Chiapas, que es un gobierno represor, las traiciones que ocurrieron en Baja California con la misma cuarta transformación, la inoperancia y a veces los deslices tremendos en Veracruz. ¿Ustedes consideran que la cuarta transformación, que Andrés Manuel López Obrador, que Morena está parada en la izquierda? Sí, yo creo que, repito, creo que sí está parada en la izquierda, pero es una izquierda eh, que se tiene que estudiar, ¿no? Porque ¿Izquierda la mexicana, dijiste hace un a rato? la mexicana totalmente. Porque, digo, sí lo veo, lo veo a nivel simbólico, lo veo a nivel discurso, ya a nivel de prácticas políticas y prácticas gubernamentales, pues ahí es donde ahora sí se tuerce un poco la cosa, ¿no? Porque ahí sí, Torció el sí, rabo la puerca, sí, porque ahí ya se complica muchísimo. Entonces, ahora, en pero esto igual de es el acompañar, proceso que nos toca vivir, a eso te refieres, no es una sí, cuestión que inventamos la izquierda mexicana, sino es el proceso que estamos viviendo y de esa realidad tú estás planteando la concepción de que pueda ser esto la izquierda mexicana, es el proceso, sí, porque también la transformación no depende nada más de un partido, también depende de la población. claro, y en ese sentido, o sea, pues la población está muy fragmentada, o sea, no todos van con la bandera de Morena. Es más, dentro de Morena no todos son obradoristas necesariamente. Entonces es como un galimatías un poco complicado. Pero lo que sí veo es que, por ejemplo, los que dicen seguir al presidente, que yo creo que es la mayoría de los que están a favor de AMLO, pues tienen que seguirlo críticamente, ¿no? O sea, no puede haber ese... Bueno, yo lo entiendo de Taibo en términos
pues a lo mejor de práctica, porque pues obviamente él ya está en un puesto del Estado y bueno, en un puesto gubernamental y pues no puede hacer ya esas críticas tan abiertas que hacía en su momento. Además está como pez en el agua en el fondo público, ¿no? Está en lo que le gusta, ¿no? Que son los libros. Y pero, o sea, en ese espacio, pues ya tu crítica se limita mucho porque ya estás en un espacio de gobierno. Pero obviamente de lo que él decía en sus conferencias, en sus debates para leer en libertad, pues ya obviamente es muy, muy diferente. Pero exactamente, o sea, estos personajes que representan de alguna manera a Morena, pues no son todo. Y es más, repito, no los están pelando mucho, ¿eh? O sea, yo veo que se está moviendo de una manera separada aparte Morena de lo que es la 4T. Y lo vemos con estos personajes como Delgado, como Muñoz Ledo. En Puebla, por ejemplo, pues Barbosa fue una imposición, ¿no? Propia de las dádivas políticas, porque Barbosa en su momento pues se llevó a su gente del PRD a Morena, y ese fue su único verdadera aportación a Morena, fue llevarse a esa gente y como pago recibió pues la candidatura al gobierno de Puebla, que además... No aportaba mucho hoy, ¿no? Sí, totalmente ilegítima, porque si tú le preguntabas a Morena Puebla, o sea, Morena local, pues nadie, es más, muchos ni conocían a Barbosa. Y en realidad, pues fue una imposición de centro. Puede ser un error de Andrés Manuel eso, ¿no? Porque pues, ¿qué viene después de Barbosa? La gente no está tan contenta. No. Y Morena local tampoco. Obviamente fue una imposición, y además, bueno, ilegítima por haber sido impuesta, y además que pues, termina gobernando realmente, pues porque el factor incógnita se lleva a la pareja Moreno Valle, al otro mundo, y queda él como gobernador. En realidad ni siquiera, digamos... fue votado. Ni siquiera fue un combate electoral real, sino que pues, pasó así que, como que por la gracia de Dios. Entonces, bueno, si vemos estos personajes, pues obviamente queda uno muy desatendido y muy incómodo con lo que sería la 4T. Pero es que ellos no representan la 4T, repito, ¿no? O sea, por ejemplo, Muñoz Ledo es ahorita el bueno, formalmente sí. Formalmente por punto sí. 05, pero por punto 05. Sí, o sea, por punto 05 con 2 votos. La cuarta transformación en Puebla, discúlpame, hasta ahorita, salvo algunos elementos honrados de la población, como compañero Marco, realmente la bandera de la cuarta transformación la tiene Barbosa. Bueno, en el nivel simbólico, en el nivel de las bases, yo creo que muy pocos quieren a Barbosa. Pero ahorita eso pesa más, porque el mal trabajo de Barbosa, ¿a qué va a llevar a este Estado? ¿A las manos de quién va a llevar este Estado? No. Entonces, bueno, concluyendo, Francisco, para ti está parado en la izquierda. Estamos en la izquierda. Pero repito, con todas esas consideraciones, una izquierda poco sui generis. Marco, estamos a 3 minutos de irnos, pues tómate 2. Pues yo creo que la apariencia, y en lo inmediato, alguien podría decir que está a la izquierda en el proceso, pero yo creo que a cómo va, y yo sí me atrevería a hacer, digo, porque no puede ser que, digamos, vamos a extender nuestra duda hasta que ya haya acabado, pues no, ¿verdad? Así también hacíamos los análisis de Peña Nieto, decíamos, por esto y por estos factores objetivos, creemos que el proceso va así, ¿no? Entonces también, pues, porque si no, pues valdría gorro cualquier análisis. Entonces, yo creo que en el nivel del proceso histórico no se está definiendo como un proyecto de izquierda, porque además podríamos estar en eso. Yo la devolvería, ¿no? Cuando tú no me hablabas del nivel concreto y el nivel abstracto, pues yo te diría, pues igual Morena, se podría decir, la 4T es una idea bien bonita, bien padre, todo el mundo casi llora por nada más escucharla, pero volteas y ves a Barbosa, ¿no? Entonces dices, pues así como que la 4T no es de que, o sea, no es de que, ay, pues la realidad, pues eso no es la 4T, la 4T es lo que te habíamos contado, no, la 4T y quienes tienen la dirección y quienes tienen el poder y quienes tienen la dirección y los contactos con la oligarquía de cada estado son personajes como Barbosa, como un chorro, entonces, y no son errores, o sea, porque de esta cuestión de, digamos, ese es algo estructural también hacia donde Andrés Manuel, que es la otra falacia, ¿no? De intentar hacer como que Andrés Manuel no tiene nada que ver, pues digamos, todo lo decidió, cómo se iba formando Morena, lo iba decidiendo Andrés Manuel, ¿no? Entonces,
ustedes nada más hagan un recuento de los candidatos a gobernadores que nos ha recomendado en la historia Andrés Manuel. Desde un Juan Sabines en Chiapas, desde un Arturo Núñez en Tabasco, desde un Gabino Cue, desde en Oaxaca, desde un Cuauhtémoc Blanco, desde un Mancera en el Distrito Federal, o sea, Barbosa, todas esas son recomendaciones de Andrés Manuel. O sea, no se vale decir que la política, pues es yo te digo esto para que votes y ya después, si resulta una porquería, pues ya no es culpa mía, ¿no? Si es culpa, me traicionaron, ¿no? Pues no, o sea, yo creo que también como pueblo ya también tenemos que ir diciendo, bueno, nos vamos a chutar otra vez eso, otra vez vienen los candidatos basura y otra vez nos vamos a chutar porque para no hacerle el juego a la derecha, pues hay que votar por alguien que es de derecha y que sigue haciendo el caldo gordo al poder. O sea, pues yo creo que, o sea, mi conclusión es de que no se, o sea, en la apariencia podríamos decir, en lo inmediato podríamos decir, pues está más a la izquierda que el gobierno anterior, pero como proceso histórico yo creo que va para ser como quien siga realizando el proyecto del capitalismo en este país. Entonces eso no lo haría de izquierda. Perfecto. Bueno, pues ahí están las posturas, estimados amigos y mis compañeros, el análisis, el esfuerzo que estamos realizando. Usted sabe que en nuestro programa siempre hemos intentado hacer crítica objetiva de la realidad y ese es nuestro criterio de verdad y es lo que le ofrecemos. Sabe usted muy bien también que desde que estaban otros gobiernos, los 15 años que vamos aquí transmitiendo para usted, hemos sido críticos con quien se nos ponga enfrente y a nadie le hemos firmado cheques en blanco. Ahí está la idea de dónde está parada la cuarta transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, y yo le pregunto, ¿dónde está parado usted? ¿A dónde está? ¿Dónde le gustaría estar? Es el momento de iniciar la discusión para ir generando una postura y posteriormente una acción consciente en la política de nuestro país. Soy Antonio Sánchez Ballinas, por favor, pórtese mal, cuídese bien, nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.